Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez Castro, administrador de sistemas y programador, y voy a afrontar los próximos días una serie de temas sobre redes para recordar un CCNA que obtuve hace tiempo y que tengo un poquillo obsoleto, y bueno, para recordar conceptos y ponerme al día. Para ello, lo primero, el otro día vimos, no me acuerdo qué fue lo que hice, bueno, hoy vamos a ver un poquito de teoría sobre lo que es... sí, estuvimos viendo los cables, tipo de cables y modo de cables, me había ido un poco. Y hoy vamos a ver un poquito lo que es el direccionamiento IP. Para ello me voy a valer de esto, pequeñillos apuntes que hay en una web, que quizás los coja y los publique en mi blog informática de interés.es. Bien, vamos a meter mano. Como veis, voy a seguir leyendo para poder explicarlo. Direccionamiento IP es direccionamiento ilógico, trabaja en la capa 3 de red y existen dos esquemas de direccionamiento, el IP4 y el IP6, uno de 32 bits y otro de 128 bits. El más novedoso es el de IP, que está intentando implementarse porque se están acabando las direcciones IP. Bien, IP versión 4, aquí tenéis que bits. Los bits pueden tomar un valor entre 0 y 1 y los 32 bits se dividen en octetos. Esto es importante que lo recordemos. Un octeto, dos octetos, tres octetos, cada uno con 8 bits. 0, 1, 0, 1, 0, 0, lo que pueda ser. ¿Vale? Bien, esta sería la representación. Recordad, esto es importante. 4 octetos, cada uno con 8 bits, en total serían 32 bits. La dirección... La versión IP6 tenemos 128 bits que se divide en grupos de 16 bits, como podéis ver, ¿vale? Y cada bloque de 16 bits se convierte en número hexadecimal de 4 dígitos. Bueno, esto es bastante complicado y se escapa dentro de nuestra percepción de ahora y de lo que vamos a aprender. Bien, esto sí es importante. Un octeto, recordar que tenía 8 bits y cada bit puede valer entre 0 y 1. Esto es que 2 elevado a 8 son 256 combinaciones, ¿vale? 2, que es el valor que puede tomar, o 0, 1, y como hay 8 bits, pues podríamos tener 256 combinaciones. El valor posicional es 2 elevado a n, ¿vale? El valor de cada uno sería 2 elevado a n. Suma el valor posicional cuando el bit es valor 1, ¿vale? O sea, cuando es 1, se toma su valor posicional. En este caso sí sería 2 elevado a 1, ¿vale? Bien, ejemplo de convertido un binario a decimal. Esto lo estoy explicando así someramente para recordarlo. Si queréis, no hay más que profundizar y quizás lo publique, como vuelvo a deciros, en mi blog. Bien, ¿cómo se convierte un número binario a decimal? Convertir un número binario, este número que tenemos aquí, a número decimal. Tenemos 128, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis que tenemos los 8 bits? ¿Vale? Y tenemos que el número era 1, 0. Lo único que tendríamos que ir sumando las posiciones en las que se encuentran. 2 elevado, recordar que 128 es 2 elevado a 7. 64 es 2 elevado a 6. 2 elevado a 1 y 2 elevado a 0. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se corresponden con estas posiciones. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. ¿Vale? Y entonces para convertir un número de binario decimal es simplemente ponerlo debajo, ¿vale?, de su valor posicional y sumarlo. Veréis que aquí es 128 y un 1. Pues sumamos 128. Aquí 16. Que tiene un valor 1, sumamos 16, y aquí el 2, ¿vale? El resultado sería 146. La conversión es la suma de los valores posicionales de los dígitos de valor 1, como acabo de explicar. ¿Veis? Esto sí es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Nos va a ser importantísimo tenerlo a mano, ¿vale? Lo voy a dejar aquí por si tuviéramos que echar mano de él, ¿vale? Ejemplo de conversión de decimal a binario. Bueno, esto sí es un poquito más engorroso. Convertir el número 238 en número binario
pues aquí tenéis lo mismo, 128, 64, 32, ¿vale? Las operaciones, la posición 7, esta es 238 menos 128. La posición 6 es lo que queda menos la posición. Bueno, como veis, he seguido este proceso, ¿vale? Para que nos dé la conversión de decimal a binario. El resultado, pues como podéis ver, es este. 128.1, 64.1, 32.1. Ya que esto no es posible, sería 0. Este sí sería 1, 1. Bueno, esto es un poquito menos útil, pero bueno, tenía que explicarlo. Vamos al meollo. El esquema de direccionamiento IP se divide en 5 clases. Tenemos clase A, B, C. Estas clases se utilizan tanto para LAN como para WAN, y esto para multicast y esta para investigación y desarrollo. Multicast significa propio. Cuando tenéis la dirección IP 127.0000 es que se redirige a vuestro propio ordenador. Vale. Para identificar el rango de las clases se utilizan los bits iniciales. En la clase A se utiliza el bit inicial, que es 0. En la clase B los bits iniciales, que son 1 y 0. La clase C 1 y 1, 0. Bueno, esto lo vais ahora después. Mejor. Las clases A. Para clase A, el primer bit del octeto se reserva para el bit inicial que se identifique en la red. ¿Veis? Lo que habíamos dicho antes. Aquí tenéis el ejemplo, es 0. Dentro del rango de la clase A va desde la 0000A a la 127, 255, 255, 255. Exceptuando una serie de redes que tenemos las direcciones privadas dentro de esa red que se utilizan, son direcciones privadas que serían este rango, la 10.000 hasta 255, 255, 255, ¿vale? Más cositas. La máscara de red por defecto de esta red para identificarla, recordad que es 255.00000. Bueno, las clases B son los dos primeros bits del octeto que se reserva para la clase, y dentro de esta clase B tenemos que el rango de direcciones 132.16.00, 172, 31, 255, 255 se reservan para redes privadas. La máscara de red son los dos primeros octetos, 255, 255.000. Las clases C, que es la más habitual, ¿vale? Los tres primeros bits del primer octeto, y va desde las 192.000 a las 223.255. Uy, en la de antes se me había olvidado que la clase B iba desde las 128.00 a las 191.255, ¿vale? Aquí las únicas que se reservan son redes privadas, no como en la anterior que había varias reservas, que era esta, la 127.xxx, que será, puede ser 27.3.4, y la 0.2.4.1, por ejemplo, que serían las sesiones, aparte de las redes privadas. Bueno, esto, las redes clases D, los primeros bits del octeto, los 4 bits, ¿vale? Y va desde las 224 a las 239, ¿vale? Luego las clases E, recordar que las clases D y E están reservadas, que van desde una para investigación y la otra, pues no quiero recordar porque era, bueno, y esta, que va desde las 240.000 a las 255, 255, 255. Recordar que dentro de cada una de ellas, de estas tres, había un rango de direcciones privadas reservadas. Bueno, direcciones privadas, conjunto de IP de cada clase reservadas para LAN, para redes pequeñas, ¿vale? Se usa en redes de hogares y oficinas. Las direcciones privadas no se conectan a internet. Es importante recordar que si concedéis una IP de estas, son
privadas, no tienen salida a internet, no tienen cabida para internet. Recordar que la clase A, la reservada, era desde la 10.000 a la 10.255.255, en la clase B de la 172.16 a la 172.31 255, en las clases C, que es la más habitual, con la que estamos acostumbrados a hablar casi todo, a ver casi todo, tenemos 192, 168, 00 a 192, 255, 255. Vamos a ver. Este cuadrito es muy interesante y es lo que tenéis que aprender. Tenemos tipos clases A, B, C, D y E, en la que el primer octeto es el que determina cada red. En la primera era de la 1 a la 127, en la B de la 128 a 191, la C la 192 a 223, la D y la E. Estas podéis olvidaros porque no son importantes, no solemos utilizarlas. Bien, los bits iniciales que os acordéis y la dirección privada de cada una. Esto sí es importante conocer cuál es el primer octeto y la dirección privada. Y cuál es la máscara de red. Es muy fácil, la 1 con 255, la B con 255, 255, 000 y la C 255, 255, 00. Y luego la 127 dentro de esta primera, que estaba reservada para loopback y para pruebas internas. Recordad que se redirigía al propio ordenador. Esta era multicast. Estas redes significa que se dirigen a todos los ordenadores de la red, y esta rango para investigación y experimentación. Recordar multicast. Bien, ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de esta red que yo casi voy a hacer otro nuevo y lo vamos a tener aquí a la vista. Vale, aquí tenemos ejemplo. ¿A qué clase pertenece la red esta? Convirtiendo el primer octeto de decimal a binario, se observa que es 0. Bueno, también podríamos verlo aquí, que es una red clase A, ¿vale? Esta 150, pues si nos venimos aquí, vemos que tenemos que una clase B, ¿vale? Sin tener que hacer el primer octeto. Y esta por la 192, pues tenemos que una clase 14, ¿vale? Una clase C, ¿vale? No teníamos que hacer eso. Bien, vamos a ver unos poquitos números de redes de host. Vamos a ver. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy, y el próximo día seguimos con el direccionamiento IP, ¿vale? Pues hasta el próximo día. Aprovecho para mostraros una serie de servicios web que he creado y de la que soy el dueño y el administrador, y que son totalmente gratuitos y que pudiera seros de interés para alguno de vosotros. Dichos servicios web pues tenéis de todo, tenéis desde servicios informáticos para anunciaros, enseñanza online, blog, redes sociales, dos plataformas de enseñanza online que tengo. Una es campoinformaticopymes.com y otra es academiainformaticopymes.com, y muy interesante puede resultar muy interesante esta, en la que hay un montón de cursos de informática que son gratuitos y que podéis acceder todos los usuarios que queráis. Solo tendréis que crear una cuenta, y una vez que estéis dentro, pues loguearos y acceder a los cursos y matricularos en los cursos que creáis pertinentes. Esta otra plataforma Moodle en Academia Informáticopymes.com es permite que los profesores particulares y profesionales puedan dar sus clases online a través de ella. Alquilando el alojamiento, pues podéis utilizarla para poder dar vuestras clases particulares a vuestros alumnos. Bien, pero he de hacer hincapié en esta otra plataforma de enseñanza, campusinformaticopymes.com, donde tendréis acceso a un montón de cursos de informática totalmente gratuitos.
Aquí tenéis un directorio de empresas, un directorio para anunciaros, un cementerio virtual. Estos son mis servicios informáticos, los que ofrezco mis servicios informáticos. Serie de blogs con conocimiento informático, varias redes sociales, una cotilleo, una intercambio y otra para atletas. Y estos son un par de intentos de multiservicios. Bueno, lo dejo aquí por si alguno mostráis cierto interés y podéis beneficiaros de ello. Hasta una próxima vez que nos veamos.